El gran yo soy, este estudio panorámico desde el libro de Éxodo. Me gustaría introducir esta segunda parte de este cuarto punto. Dice así el apóstol Pablo al pastor Timoteo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Dice así la palabra de Dios, un texto muy conocido por la mayoría de nosotros. Le dice así, Pablo amonesta a Timoteo como pastor, le dice, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Ahora, ¿de quién aprendió Timoteo? De su mamá y de su abuelita. Y cuando era joven aprendió del mismo Pablo. Versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. ¿Quién le enseñó en la niñez? Repito, su mamá y su abuelita que eran creyentes, las cuales las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación, salvación que es por la fe en la persona en Cristo Jesús. Verso 16, toda la escritura, toda la Biblia es expirada, respirada hacia afuera por Dios, viene de su aliento divino. Y la escritura es útil, toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Con qué meta? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, completo, maduro, cabal, enteramente preparado para toda buena obra. Tenemos 5 puntos muy evidentes en el desarrollo del libro de Éxodo, que ya he dicho anteriormente es un libro fundacional junto con Génesis en la revelación escrita de Dios. Y en el desarrollo del libro de Éxodo, de estos 40 capítulos, hay 5 puntos que son evidentes, es decir, que emanan del mismo texto y que es imposible no darnos cuenta de lo que estos 5 aparecen, porque Dios así lo ha querido. Y encontramos el concepto de la salvación, de la provisión, de la legislación, la instrucción y la sumisión. Y estos 5 puntos o aspectos que Dios revela en su relación de Dios con el pueblo de Israel, podemos nosotros aprender de la persona de Dios, de su naturaleza y cómo Él se relaciona y obra a beneficio y bendición del pueblo escogido de Israel. Así que cuando Dios nos habla de salvación en el libro de Éxodo, es decir, cuando Dios rescata a Israel de la esclavitud de Egipto, es evidente que Dios nos quiere revelar que Él, el gran yo soy, es el gran Salvador. Cuando Dios nos muestra en el libro de Éxodo toda la provisión, una extensa provisión, que por lo menos en el estudio que yo les entregué hace unos meses, por lo menos les mencioné 25 provisiones de Dios en este peregrinaje por el desierto. Cuando Dios nos muestra su provisión para Israel en el desierto, obviamente Dios nos quiere decir que Él, el gran yo soy, es el gran proveedor de su pueblo. Tercer punto, legislación. Cuando descubrimos que en Éxodo 20 Él legisla o entrega leyes, el decálogo y después más de 600 mandamientos para su pueblo, para normar la vida espiritual, la vida legislativa, la vida ceremonial, la vida moral del pueblo. ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios respecto a Él? Que Dios es el gran legislador de su pueblo. Y el cuarto punto, que es la instrucción, que es diferente, es muy parecido a las leyes, pero estas son instrucciones. Y estas instrucciones que Dios le entrega detalladamente a su pueblo, muy parecido a cómo Dios instruye a Noé. Se recuerda que Dios instruye a Noé para la elaboración del arca, con medidas, con materiales, etcétera. Dios en Éxodo instruye a su pueblo. ¿Qué nos quiere decir Dios? Que Él es el gran instructor de su pueblo. Y por eso el título del cuarto punto,
que les entregué, que hice la primera parte el día domingo, mensaje que ya está disponible en el canal de YouTube y también en el grupo de Facebook de la iglesia. Queremos ver que nuestro Dios, no solamente el Dios de Israel, el Dios de Israel es el mismo Dios del nuevo pacto, es también nuestro gran instructor. ¿Qué es lo que mencionamos nosotros? Que todo esto nos habla de que Dios se relacionó todos estos aspectos son informados para nosotros en el libro de Éxodo porque Dios nos quiere mostrar y nos quiere revelar que Él se relaciona con su pueblo y con los suyos de manera pactual o por medio de pactos. La Biblia completa, como dijimos el día lunes en nuestro curso de Teología Bíblica y Sana Doctrina, la Biblia completa es una gran narrativa. La Biblia, desde su primera página en Génesis hasta la última página en Apocalipsis, es una gran historia y es la historia de la redención. Es la historia, o como dicen los teólogos también, la metanarrativa de cómo Dios salva a su pueblo. La gran historia de cómo Dios elabora en la eternidad un plan para redimir a aquellos que por la fe, tanto en el antiguo pacto como en el nuevo, siempre por gracia y por medio de la fe, se acercan a Él. Porque sin fe, nos dice el autor de Hebreos, es imposible agradar a Dios. Éxodo nos habla de cómo Dios se relaciona con Israel por medio de este pacto, de esta alianza. Así se le llama a la argolla, no sé si ustedes la están viendo ahí, ¿cierto? Los matrimonios, tenemos esta alianza o esta argolla, que es un símbolo externo. La argolla no tiene valor en sí, más que el oro y los gramos de oro que pueda estar hecho, pero la argolla simboliza una alianza, un pacto entre el esposo y la esposa. De la misma manera, Dios se relaciona con su pueblo del antiguo pacto por medio de esta alianza. Esto nos hablaba, les dije el domingo pasado, nos apunta y nos señala hacia un nuevo y mejor pacto que instituye el Señor Jesucristo en su última cena, lo refrenda, lo firma con su sangre derramada en la cruz y es evidentemente aceptada cuando Dios le levanta de entre los muertos al tercer día, que es lo que celebramos en la Pascua de Resurrección. Así que de eso trata Éxodo, Génesis, de Dios mostrándonos que Él se relaciona con los suyos por medio de un pacto. Pero leímos, no los voy a volver a leer hoy día, porque ya los leí el domingo pasado, en varios textos de Éxodo, Deuteronomio, que Dios eligió a este pueblito, no porque Israel fuera especial. De hecho, leímos el día domingo que Dios se relaciona con Israel por amor, los escoge y los elige por amor de Israel. Dice Éxodo 19, versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Deuteronomio 4:20 dice que Israel era el pueblo de su heredad o de su herencia. Deuteronomio 7:6 dice Dios te ha escogido para ser un pueblo especial. Pero aquí viene la cruda verdad que dice Deuteronomio 7:7, yo los elegí no por ser vosotros más que todos los pueblos. Os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, porque Jehová los amó a ustedes. ¿Se dan cuenta la maravilla de lo que nos habla Éxodo? Que a veces perdemos esta visión general cuando nos dedicamos mucho a los detalles, ¿ya? Mucho a los pormenores y nos quedamos enredados ahí y perdemos de vista este gran panorama. Hermanos y hermanas, no tengamos temor de decir que Dios nos ama, aún habiendo sido insignificantes pecadores. Yo sé que a veces escuchamos o vemos por acá ciertas teologías que se resisten a decir y a confesar que Dios
ama a nosotros los pecadores. Pero es evidente, Israel era un pueblo pecador insignificante y sin embargo la misma escritura nos dice que él hizo todo esto por amor a Israel, que era un pueblo contumaz, en palabras del Antiguo Pacto, que eran rebeldes, que eran duros de cerviz, duros de corazón. Hermano, ellos nos simbolizan a nosotros. Nosotros tenemos la misma naturaleza del pueblo de Israel. La diferencia es que Él nos ha redimido con un propósito, con el propósito de ser un pueblo escogido, un pueblo de sacerdotes, un linaje escogido, como dice el apóstol Pedro en su primera carta. Él nos ha escogido para ser un pueblo celoso de buenas obras. Así que, hermanos, en este misterio que es la elección, es decir, ¿por qué Dios escogió a Israel? Solo Dios lo sabe. Lo que sí sabemos es que era un pueblo insignificante en comparación a Egipto, que era un pueblo glorioso, un pueblo lleno de mentes, de sabiduría humana, conocían las matemáticas, conocían la arquitectura, conocían las estrellas, y sin embargo Dios eligió un pueblo de pastores, de nómadas que vivían en tiendas. Los judíos no observaban las estrellas, probablemente no eran matemáticos ni grandes constructores como los egipcios. Pero ¿se recuerda lo que dice Pablo a los Corintios? Que Dios escogió lo vil de este mundo, lo necio, lo menospreciado, que era yo, por amor. No es que Él me vio a mí en perspectiva y dijo, oh sí, Rodrigo Vega es un gran proyecto a futuro. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Somos lo que somos, dice el apóstol Pablo, por gracia y por Cristo. Entonces nos gloriamos no en nosotros, porque éramos insignificantes, éramos débiles, menospreciados, civiles pecadores. Nos gloriamos en este gran yo soy. Nos gloriamos en este gran Dios salvador, en este gran Dios proveedor, en este gran Dios legislador y en este gran Dios que nos enseña, nos instruye, que finalmente es Dios nuestro maestro. Esa es la maravilla de Éxodo, ¿se fija? Cómo este libro tan lejano a nosotros, tan distante en cultura, en prácticas, etcétera, en el idioma, pero que se hace cercano a nosotros por medio de Cristo. Así que en Él nos gloriamos. Y por eso en nuestro curso estamos desafiando a conocer a Dios por medio de la sana doctrina y de la teología bíblica. Así que igual les paso el aviso para que se animen y sigamos estudiando juntos, ¿ya? Bueno, ahí les quiero volver a compartir nuestra visual para que no se olvide que Él, como dice acá, es nuestro gran instructor. Y obviamente podría haber puesto el gran maestro, pero usted sabe que también uno tiene que elegir las palabras bien parecidas para que sean recordables, ¿verdad? El gran salvador, proveedor, legislador, maestro, no sonaba bien, así que él es el gran instructor. Eh, el domingo les mencioné una serie de instrucciones que nos registra el libro de Éxodo. Ahora se las escribí, las voy a leer rápidamente para que recordemos, ¿ya? El día domingo se las leí, ahora se las tengo aquí registradas. Solo en Éxodo, mire, Dios instruye, le da instrucciones claras a su pueblo para celebrar, aquí estoy con el puntero, ya con la flechita, celebrar la fiesta de la Pascua. Y les instruye con lujo de detalles, por lo menos 3 fiestas. Eran especiales en un año calendario, y en estas 3 fiestas ellos estaban obligados, por lo menos los varones, que generalmente iban con su familia, obligados a ir al tabernáculo para adorar a Dios. Además, les dio estas 3 fiestas principales. Tercero, instruyó para recaudar los materiales para la construcción del tabernáculo, que era por medio de ofrendas voluntarias. Si usted quisiera hacer una teología bíblica de los diezmos y de las ofrendas, esto es muy interesante porque el tabernáculo se construye con ofrendas voluntarias, que es muy diferente a una obligación legal. No, aquí en las instrucciones Dios le dice, todo aquel que quiera, que tenga corazón generoso, traiga materiales para la construcción del tabernáculo.
Después da instrucciones para construir el tabernáculo, para el arca del testimonio, para el pan de la proposición. Les instruye para hacer el candelero de oro. Estoy leyendo el listado en pantalla. El atrio del tabernáculo, que era el patio exterior. ¿Cómo debía ser el aceite para las lámparas? Ellos no tenían electricidad ni gasolina. Era aceite de oliva para prender las lámparas porque el tabernáculo era un lugar oscuro adentro. ¿Cómo debía ser la vestimenta para los sacerdotes? ¿Ya? Muchas veces en nuestro tiempo actual decimos, no, si el cómo vestirnos a Dios no le interesa. Bueno, parece que el antecedente del antiguo pacto era que sí le interesaba cómo debían vestirse los sacerdotes, incluso debían vestirse con decoro y con pudor, porque incluso cuando Dios instruye la vestimenta de los sacerdotes, les dice que debían llevar ropa interior, para que cuando subiesen la escalera no se descubriera su desnudez. Así que Dios también instruye respecto al pudor y al decoro en la vestimenta de los sacerdotes, que obviamente estaban ahí, eran vistos por muchos. ¿Cómo debía ser la consagración del sumo sacerdote? Muy detalladas instrucciones, las ofrendas diarias, el altar del incienso, la fuente de bronce, el aceite de la unción, el incienso. Yo les mencioné y les leí el versículo, estos aceites aromáticos debían ser tal como Dios les instruía, no debía cambiarse ni un elemento del perfume. Y fue tan detallada su instrucción que este perfume, a mí me encantaría, una de las cosas que me gustaría cuando yo llegue a la presencia del Señor, o cuando estemos aquí en la tierra, gobernando con Él en el milenio, me gustaría poder oler cómo era el incienso que se quemaba en el tabernáculo. No sé si será posible, pero me gustaría sentir ese perfume que era el arte del alquimista, es decir, del que hacía los perfumes, pero Dios le dice cómo debe hacerlo, con qué materia prima. Debe haber sido algo aromático, precioso, pero Dios instruye que nadie más podía hacer o ocupar este incienso para nada que no fuese en el tabernáculo. Además, hay una instrucción final para el llamado de los diseñadores, arquitectos, artistas, carpinteros, constructores, tejedoras, sastres y todo sabio de corazón. Es decir, todos son llamados, todos los que tenían talentos o habilidades eran llamados para venir a construir el tabernáculo y les instruye. Algunos obviamente tenían que ser jefes, tenían que ser los jefes finales encargados y otros que trabajaban. ¿Ya? Así que aquí les dejo esta serie de instrucciones. ¿Por qué me doy el trabajo de buscarlas, de leerlas y de mostrarlas? Porque los puntos de Éxodo, los 5 puntos, no son míos. No es que yo se me ocurrió un día y le hablé al texto de la Biblia y yo puse mis ideas. No, el texto nos informa que eso es exégesis. ¿Se recuerdan, maestros o alumnos y alumnas que han estudiado estas cosas? La escritura es la que nos debe informar. Y si usted se da cuenta, tenemos una serie de instrucciones que a veces se mezclan con las leyes, pero son instrucciones. ¿Y cuál es el propósito, hermanos y hermanas, de las instrucciones de Dios? Las leyes tienen su propósito, pero también las instrucciones. Y como yo les dije, el día domingo, aquí estoy buscando mis apuntes, me congestioné un poquito, así que disculpe mi voz gangosa. ¿Ya? Dios le da instrucciones al pueblo porque las instrucciones, queridos hermanos y hermanas, le dan propósito a la vida del pueblo, le dan forma, estructura a la vida de las personas. Creo que hice harto énfasis el día domingo y se los vuelvo a repetir. Recuerde que la clave de la enseñanza, y lo saben las maestras que están aquí presentes, las profesoras, y el docente también que está ahí, ya la repetición. Y si yo repito cosas, no es porque se me olvida lo que enseñé el domingo o el jueves, es porque es a propósito, ya el repetir estos conceptos para que le entren en su mente y vayan al corazón y a su voluntad. Las instrucciones le dan propósito a la vida del pueblo y a las personas. Hermanos, desde siempre Dios instruyó, de hecho,
Si usted va a Génesis capítulo 2, la primera instrucción, es decir, cuando Dios pone al hombre y a la mujer ahí en el huerto del Edén, los instruye. ¿Y qué le dice a Adán? Trabaja la tierra, ¿cierto? ¿Qué le dice a la mujer? Bueno, que ella debe ser la ayuda idónea, complementaria de Adán. ¿En qué? En el trabajo del huerto, en el trabajo del jardín. Es decir, antes que entrara el pecado o la caída a la creación de Dios, hombre y mujer, matrimonio, ya tenían instrucciones de Dios. Si Dios no pone a Adán y Eva en el huerto para mirar las estrellas todo el día o para contar, no sé, cuántos miles de frutos les había dado. Bueno, probablemente tenían ese trabajo. Pero ¿qué es lo que hace Dios? Incluso en el estado de perfección que había en el huerto del Edén, Dios les da propósito, le da un propósito a la vida de Adán. Le dice, nombra a los animales, identifícalos. Eso es propósito, esa es una instrucción con propósito para que el hombre y posteriormente la mujer se mantengan ocupados, su mente. Mire, este cerebro que tenemos es una computadora inigualable. ¿Ya? Ahora, eso de que ocupamos el 10% es un mito, no es así, ¿ya? No es que Einstein ocupó el 100% del cerebro y nosotros el 10%, no, no, eso es un mito. Ocupamos todo el cerebro. Cuando hacen estos escáneres, ¿verdad?, a los cerebros y les ponen música, no sé, a las personas, se prende todo el cerebro. Cuando le hacen hacer un ejercicio matemático, se prende otra parte. Cuando hay emociones, se ilumina todo el cerebro. De hecho, cuando las personas tocan un instrumento musical, a diferencia de otras artes, cuando una persona toca el instrumento, se enciende todo el cerebro. Se prende porque, de hecho, los neurólogos están viendo un computador y se prende todo el cerebro cuando se toca un instrumento. Entonces, Dios nos dio esta mente, esta maravilla, aún corrompida por el pecado, para tenerla ocupada, ¿cierto? No es para el ocio, como vuelvo a insistir, no es para ver películas o series todo el día y toda la noche. No es para estar jugando Play o Nintendo 10 horas al día. Y esto es para adultos y para jóvenes. No es para estar viendo cosas malas, indebidas, inmorales o leyendo cosas inadecuadas todo el día. Dios nos instruye porque es bueno, porque es sabio y quiere mantener nuestra mente ocupada, nuestras manos ocupadas. Por eso las instrucciones, hermanos. Para el pueblo, yo les dije e insisto, yo, según Éxodo, por lo que yo identifico en Éxodo, es como el mejor tiempo de Israel, porque es el tiempo en que tienen un propósito, es decir, juntemos joyas, juntemos el oro, la plata, juntemos cuero de animales, lana para tejer, para construir, y eso ocupó al pueblo. De hecho, fue tan grande la ofrenda del pueblo que Moisés tuvo que decir, paren, ya tenemos lo suficiente. Es una maravilla. Ahora, yo sé que entre medio hay ciertas situaciones de pecado mencionadas, pero recuerde que Éxodo y el Pentateuco no son siempre cronológicos, es decir, está ordenado temáticamente. Hay pecado entre medio porque Moisés también quiere identificar ciertas cosas que no las voy a mencionar ahora ya por el tiempo. Así que hay propósito en las instrucciones de Dios. Para que usted sepa solamente, del capítulo 26 al 31 de Éxodo es como el gran cuerpo de instrucciones. Del capítulo 26 al 31 está ahí como todas estas instrucciones que yo les mencioné están agrupadas, a excepción de capítulos ahí sueltos antes y después. Hermanos, Dios es nuestro gran instructor. Él mismo nos instruye, nos enseña ahora por medio de su palabra escrita. En esos años o en ese tiempo, Dios le hablaba a Moisés directamente cara a cara. Eso lo hemos leído. Los hermanos que están siguiendo el plan de la lectura de la Biblia en un año, hermanos y hermanas, probablemente recordarán este texto.
en Éxodo 33, verso 9 y verso 11. Éxodo 33, verso 9 y 11 dice, el versículo 9, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube, que era donde estaba la gloria de Dios, descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová, escuche o lea bien, hablaba con Moisés. Versículo 11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, Moisés, pero Josué se quedaba siempre ahí en el tabernáculo. Ahora, sabemos que esta es una figura del lenguaje, un tropo, como se le conoce también ahí en castellano, o el lenguaje, una figura del lenguaje, una figura retórica. Sabemos que Dios no tiene cara, no tiene rostro. Dios es espíritu, es un ser espiritual. Lo dice Juan, capítulo 4, versículo 4, y lo dice todo el Antiguo Testamento y también Juan capítulo 1. Dios es un ser espiritual. Dios no tiene rostro, ni cara, ni manos, ni codo, ni ojos, ni corazón, el músculo del corazón, porque Dios es un ser espiritual. Es imposible reducirlo, ¿verdad? ¿Qué significa que hablaba cara a cara? Que hablaba directamente con él. Moisés escuchaba la voz de Dios como tú escuchas a tu compañero cuando te habla. Eso es lo que significa que el lenguaje retórico, que es un antropomorfismo, ya se le da a Dios características humanas, características personales. ¿Por qué? Porque en el mismo texto se nos dice que si un hombre pudiese ver a Dios en toda su gloria, no hay hombre que resista y sería aniquilado inmediatamente. Pero lo que quiero decirle es que Dios instruía a Moisés cara a cara, pero al pueblo le instruía por medio de este intermediario o intercesor que era Moisés. Recuerde que Moisés era gobernante, era sacerdote y era profeta. ¿Ya? Moisés tiene este triple oficio. Era gobernante, porque él gobernaba el pueblo de Israel. De hecho, cuando se le desafió a Moisés en varias oportunidades, Dios mostró que Moisés era el gobernante de Israel. Era sacerdote. Bueno, recuerde que era levita. ¿Por qué sabemos que era levita? Porque era hermano de Aarón, que era levita, obviamente, la tribu de Leví. Pero Moisés era sacerdote, porque él era el intermediario entre Dios e incluso su hermano Aarón, que era sumo sacerdote. Y además era profeta, lo dice en varias oportunidades. Ahora, yo sé dónde usted ya está mirando, ¿no? ¿Y en quién está pensando? ¿Quién después iba a tener este triple oficio? Rey, gobernante, sacerdote y profeta. Usted lo sabe, ¿verdad? Si usted conoce la escritura, sabe también hacia dónde ya, sin decirlo, la persona de Moisés está apuntando. Bueno, Dios hablaba con Moisés cara a cara. Ahora, nosotros que somos el pueblo del nuevo pacto, Dios nos habla a nosotros cara a cara también. Dios nos habla a nosotros por medio de las escrituras. Por eso la lectura inicial de Timoteo, las Sagradas Escrituras. Hermanos, en las Escrituras, que aquí la tengo, la Santa Biblia como la conocemos, ahí vemos el rostro de Dios. En las Escrituras aquí abiertas vemos la imagen de Dios. Nosotros en la Escritura vemos sus características, sus atributos. Para los que están estudiando en algún curso, en alguna facultad o en el seminario, saben que Dios tiene atributos comunicables y atributos incomunicables. Bueno, ¿dónde vemos eso? En la Escritura. Dios nos habla, escuchamos su voz. De hecho, alguien dijo, eh, no son las palabras exactas, pero alguien dijo, algún pastor o predicador, bueno, ¿quieres escuchar la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. Y así vas a escuchar la voz de Dios audiblemente cuando lees la Escritura. Ahora, voy a ir más allá. ¿Quién es la imagen misma de Dios? ¿Quién es la imagen misma de Dios? El Señor Jesucristo, el Verbo divino.
Gracias, hermano, ahí por responder. Cristo. Ahora, no lo digo yo, lo dice Colosenses 1:15. Él, hablando del Hijo, es la imagen del Dios invisible. ¿Queremos ver a Dios cara a cara? Pues conozcamos a Cristo cara a cara en los evangelios. ¿Por qué no conocer a Cristo no por los libros de teología, sino conocer a Cristo directamente por leerlo en los 4 evangelios? ¿Por qué no conocer a Cristo en las cartas que Cristo escribió? Sí, usted sabe que Cristo escribió 7 cartas, ¿o no? ¿Sabía eso? Cristo escribió 7 cartas, que son las 7 cartas del Apocalipsis, en los capítulos 2 al 3. ¿Quiere conocer las reflexiones de Cristo respecto a 7 iglesias que alguna vez los jóvenes, los JBC, enseñaron en nuestra iglesia? ¿Se acuerdan de eso? Yo no quiero decir que estudiar teología es malo, no estoy diciendo eso, si no sería incoherente yo llamarla a estudiar, ¿verdad? Lo que quiero decir es que muchas veces no queremos ver a Dios cara a cara, no queremos ver a Dios revelado en las Escrituras por la flojera, por la indolencia de no querer leer, porque es más fácil escuchar a un pastor predicando 3 o 5 minutos más encima sacado fuera de contexto. Hebreos capítulo 1, versículo 2 y 3 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y el gran maestro en el nuevo pacto es el Señor Jesucristo. Y con esto quiero terminar. Cristo es en el nuevo pacto nuestro gran instructor y nuestro gran maestro. Y yo doy gracias a Dios que por lo menos él, por lo menos en el contexto de facultades, de seminario, que me ha tocado conocer la realidad aquí en la facultad, que por lo menos hay 15 mujeres que están dispuestas a ponerse a los pies, como María, ahí en la hermana de Lázaro y de Marta, como María que se puso a los pies de Jesucristo para ser enseñada por Jesucristo. Eso es una maravilla y doy gracias a Dios por estas mujeres, señoritas, que incluso con responsabilidades de madres, de esposas, de trabajadoras lo hacen. Y extraño realmente que muchos más jóvenes, que muchos más varones quieran ponerse a los pies de Cristo para ser instruidos con compromiso, con propósito a los pies de Cristo. Cristo es quien nos instruye en los evangelios. Cristo es quien nos instruye por medio de los apóstoles en el libro de los Hechos y después en sus epístolas. Cristo es quien da propósito a nuestras vidas con su palabra, con su escritura da estructura a nuestras vidas de manera íntegra. Cristo nos da forma con sus enseñanzas. Cristo nos marca un nuevo inicio. Cristo nos da un nuevo camino a seguir. Cristo nos señala una nueva meta, un nuevo propósito que es la santidad en nuestras vidas. Eso hace el gran instructor con sus benditas y benignas instrucciones. Mira, hermano y hermana, cómo Cristo nos instruye en el Sermón del Monte. Sí, qué casualidad que también lo hace desde un monte, como lo hizo Moisés, desde un monte en el antiguo pacto. Jesús desde ese monte, en Mateo 5, 6 y 7, nos instruye con una nueva, reformada y más profunda ley, porque Cristo apunta al corazón del hombre, a las intenciones del corazón. Cristo, desde esa misma fuente de vida y voluntad humana, nos hace reflejar, nos quiere que obedezcamos a esa nueva ley, la ley del amor a Dios y de la ley al prójimo, con esas nuevas instrucciones en el Sermón del Monte y en sus epístolas que deben moldear la vida de cada creyente. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza del gran instructor que es Cristo? Nuestra santidad. Pedro lo dice así, sed santos, porque yo soy santo, no Pedro, sino que Pedro cita las palabras de Dios en el Antiguo Testamento, sed santos porque yo soy santo. Y hermano, ese escenario del monte no es casual. En Mateo 5 no es anecdótico.
Que Cristo esté arriba de un monte dando una nueva ley, un nuevo decálogo, es sumamente intencional. Cristo en el Sermón del Monte es el cumplimiento del Antiguo Testamento en Cristo, porque toda la ley, todo el Pentateuco apunta, señala y enseña al futuro Mesías. En este caso, Cristo está siendo el segundo y mejor Moisés en su labor como gobernante, como sacerdote y como profeta. E insisto, esta no es mi idea ni mi percepción. Mire lo que dice Deuteronomio 18, anótelo para que lo lea con calma. Deuteronomio 18, versos 15 y 18, mire lo que dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, dice Moisés, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. En el verso 18 dice: Jehová, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos israelitas, como tú, Moisés. Uno como tú levantaré y pondré mis palabras, dice Jehová, en la boca de este nuevo Moisés. Y él, este nuevo profeta, les hablará todo lo que yo le mandare. Lo dice Deuteronomio, no yo, hermanos. ¿Y qué es lo que nos dice después Pedro en Hechos 3:22? Hechos 3:22, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí, había dicho Moisés, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y el oír implica obediencia. ¿Qué dice Esteban en su discurso en Hechos 7:37? Esteban dice: este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿Y qué es lo que nos confirma el Nuevo Testamento? Que este profeta anunciado por Moisés y por Dios mismo es el Señor Jesucristo. Jesús nos instruye en el Sermón del Monte, en todas sus parábolas, por medio de sus milagros, en el discurso del aposento alto, Juan 13, 14, 15, 16, 17, la última noche antes de ser entregado, nos instruye. E incluso después de la resurrección, ¿se recuerda? Estuvo instruyendo a sus discípulos por 40 días, solamente instruyéndoles antes de su ascenso a la diestra del Padre. Déjeme terminar entonces con nuestra visual, con segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 14 y 17. Ahora vamos a entender mejor lo que Pablo le dice a Timoteo. Las sagradas escrituras, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Para qué? Como tengo marcado ahí con un color más cálido, más rojo, para instruir en justicia. El gran instructor del antiguo pacto es el gran instructor para nosotros, el pueblo del nuevo pacto, y nos instruye por medio de la inspirada palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito? Recuerden, la instrucción tiene un propósito. Versículo 17, a fin, con el fin, con la meta de que el hombre, y obviamente la mujer, el hombre aquí está hablando en un sentido genérico, es decir, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que sea perfecto. Y este perfecto no es la perfección absoluta, significa maduro, completo, cabal. Eso es lo que significa en el griego. Que usted y yo podamos ser preparados para toda buena obra. Quiero terminar con el consejo de Proverbios que le anticipé el domingo. ¿Qué es lo que nos dice Proverbios respecto a la instrucción? Oye la instrucción, guarda u obedece la instrucción, por eso son las manitos, ¿verdad? Hacemos y obedecemos la instrucción y finalmente ese corazón tan bello, corazón de verdad, ama la instrucción. Voy a darle los versículos en Proverbios ahí. Proverbios capítulo 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Proverbios 1:8. Proverbios 10:17. Camino a la vida es guardar la instrucción. Proverbios 10:17 y Proverbios 12:1. El que ama la instrucción, ama la sabiduría.
Así que el consejo de Proverbios 1:8, Proverbios 10:17 y Proverbios 12:1 es: oye la instrucción, guarda la instrucción y ámala. Terminamos entonces con Dios, el gran instructor de nuestras vidas. Que Dios les bendiga